Hoy tendremos un mensaje especial de Navidad. Dijo mi pastor la semana pasada que íbamos a interrumpir Isaías para tener un mensaje especial, pero luego en la semana, en un convivio que tuvimos ahí de la oficina, mi pastor reíamos porque decíamos, bueno, pero todos los versículos en el Nuevo Testamento de Navidad son de Isaías. Entonces vamos a ver Isaías de todas maneras, pero desde una aplicación distinta. Dicen que puedes dividir la vida en 4 etapas. A ver si ustedes están de acuerdo. Primera, crees en Santa Claus. Segundo, ya no crees en Santa Claus. Luego, te conviertes en Santa Claus. Y por último, te pareces a Santa Claus. Yo voy en esa etapa. Bueno, indistinto de si esto es verdad o no, ¿estás de acuerdo que se nota que llegó Navidad? Casas llenas de luces, muñecos de jengibre como galletas por todos lados, centros comerciales atiborrados de ofertas. Llegó Navidad. Es tiempo de poner el árbol, de poner las esferas. Sabemos que llegó Navidad. Sin embargo, en su origen la Navidad era más que decoración. Bueno, estuve investigando en Google las casas más famosas por sus decoraciones. La mayoría está en Estados Unidos. Una de estas casas es muy famosa. Los dueños han invertido más de $200,000 en artículos navideños y se ha convertido su casa en un museo. Y de hecho, una de las más famosas está en Nueva York. No recuerdo muy bien, pero me parece que el dato es que la decoración y todo está valuado en $1 millón. Hoy es un museo, no está habitado este lugar, está ahí en Nueva York, como un testimonio del espíritu navideño, si lo quieres ver así. Pero en su origen, quienes primero empezaron a llenar sus casas de estos árboles con velas y esferas hechas de frutas, no estaban pensando en la decoración, sino en un símbolo importante. Verás, en la Edad Media la gente era en su mayoría analfabeta y por lo tanto requerían vitrales que les ayudaran a contar las historias bíblicas. Y el árbol de Navidad, no sabemos si en Alemania, en Lituania, en Estonia hay diferentes tradiciones. Por ahí hay una leyenda involucrando a Martín Lutero. Pero lo que sabemos es que el árbol comenzó a ser utilizado para enseñar acerca del pecado, de la caída, y por esto se decoraba con frutas. Pero también se empezaron a usar velas para representar la luz de Cristo brillando en la oscuridad. Porque esencialmente el mensaje de Navidad, en el corazón mismo de este mensaje, la Navidad nos enseña que vivimos en un mundo de oscuridad. El nacimiento del Señor Jesús, su entrada al mundo estuvo marcada por la dificultad, por el dolor y la tragedia. Este es el mensaje de Navidad, que vivimos en un mundo lleno de maldad y de indecibles sufrimientos. Pero que en medio de la oscuridad Dios hizo una promesa. Y esa promesa es: no habrá oscuridad para siempre. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo número 1. Esto es lo que cita Mateo en el Nuevo Testamento cuando introduce el ministerio del Señor Jesús. Él dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Cuando Jesús comenzó a ministrar en Galilea, se dijo de él, como dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas, que vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Padre Celestial, gracias por esta tarde que nos regalas para abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, háblanos esta tarde, confróntanos, límpianos, ayúdanos a ver una vez más a Jesús con claridad.
y que al ver su rostro y al ver su luz y su gloria, nos cambies un poco más. Te lo rogamos. Amén. Si pudiéramos titular a este mensaje de hoy sería: no habrá oscuridad para siempre. Eso es el mensaje verdadero de la Navidad. Así es, cuando Jesús se introdujo al mundo, en su nacimiento fue un mundo lleno de violencia, de injusticia, de abuso de poder, personas sin hogar, refugiados que huían de la opresión, familias destrozadas y angustia sin fin. Muy similar al mundo del día de hoy. Es que desligamos el contexto del nacimiento de Jesús. Quizás la parafernalia de la Navidad el día de hoy nos impide ver el verdadero significado del mensaje de la Natividad. Piénsalo conmigo por un momento. María, una muchacha embarazada a los 16 años con su esposo, tienen que emprender un viaje larguísimo. Y la razón: tiene pocos años que el Imperio Romano ha militarizado la zona. Esto significa que había actos de violencia porque hubo muchos intentos de rebelarse contra el control de Roma. Tan solo en el momento en el que nació el Señor Jesús, los romanos crucificaron a 3,000 judíos públicamente para acabar con una sedición. Impuestos altísimos, la vida se volvió difícil. Y cuando parecía que las cosas marchaban un poco mejor para María y José, se enteraron de la noticia de un rey que estaba buscando al niño para matarlo. Así que tuvieron que huir a una tierra extraña en Egipto. Desde su nacimiento, dificultades, persecución. Ese fue el mundo en el que nació el Señor Jesús. Una noche oscura, donde una luz brillaba más intensa que todas las estrellas. La promesa de Dios. Pero no es muy diferente a nuestro mundo. No es muy diferente a las crisis que enfrentamos nosotros. La mayoría de analistas, la combiné la palabra, la mayoristas. Mi español es un poco más como fácil. Así que la mayoría de analistas ha confirmado que probablemente entraremos, no solo en México, sino en el mundo, en una recesión a causa de las diferentes situaciones que están sucediendo en el clima geopolítico. La intensidad entre Oriente y Occidente ha escalado como en el tiempo de la Guerra Fría. Estamos en un momento donde cualquiera podría apretar el botón de la guerra. Es un momento muy tenso en el que estamos viviendo. No solo eso, nuestras propias crisis personales. Déjame contarte el testimonio de una Navidad oscura para una mujer. Ella nos cuenta este testimonio. Dice: había estado casada poco más de un año cuando llegó mi primera Navidad oscura. Tenía todas las razones para pensar que iba a dejar atrás mi ropa habitual y que iba a tener un bebé. No, pero no fue así. No tenía aversión a la comida, ni ataques de náuseas, ni necesidad de pantalones elásticos. El bebé que llevaba dentro había dejado de crecer semanas antes. Estaba devastada. Sentí poca alegría ese año. Solo había dolor y añoranza de lo que podría haber sido. Para muchos de nosotros la Navidad es el recordatorio de alguien que amamos y no está más. Es el recordatorio de que vivimos en un mundo oscuro. Quizás algunos de ustedes están separando el día de hoy. Quizás es el hijo o la hija que no ha vuelto a casa hasta este día. Quizás es la enfermedad que te detectaron. Quizás no tienes trabajo por hace mucho tiempo. Vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay oscuridad, donde enfrentamos crisis, no solo globales, sino personales. Es un mundo oscuro. Y no solo es oscuro por el dolor y el sufrimiento, es oscuro porque vivimos en un mundo lleno de confusión e ignorancia. Tal como lo dice Timothy Keller en su libro La Navidad Oculta.
Las palabras de Isaías, cuando se escucharon por primera vez, este profeta hablaba a una nación guiada por un rey necio, el rey Acaz. El rey Acaz, en lugar de confiar en Dios, confió en su propio camino, en su propia prudencia. En lugar de confiar en la gloria del Dios único, confiaba en la gloria de los hombres. Y por eso hundió a la nación en oscuridad. Es lo mismo el día de hoy. Vivimos en un mundo donde los seres humanos ponemos nuestra confianza en tantas cosas que no son Dios. Algunos idolatran su ideología política, filosófica, darían su vida por ella. Algunos ponen su esperanza en su religión. Algunos en el poderío humano y la tecnología. Sin embargo, todos comparten la misma ignorancia y suposición, que nosotros podemos terminar con la oscuridad, que está en nuestro poder. Por decirlo así, nosotros tenemos la luz que puede vencer la oscuridad. Pero no hace falta vivir mucho tiempo en este mundo para saber que mientras estemos a cargo, lo que creamos es más violencia y más caos. Pensemos en el uso de la tecnología, la promesa de la modernidad, la promesa de que la tecnología, la razón autónoma y la ciencia nos llevarían al fin de la enfermedad, al fin del hambre. Y sin embargo, los países industrializados se hundieron en una de las guerras más cruentas de la historia. Fue la tecnología utilizada para convertir a las personas en objetos desechables. Como lo expresó el que fue presidente de la República Checa, Václav Havel. Quizás no estés de acuerdo con muchas de sus ideas, pero experimentó los horrores de la guerra y vio de cerca lo que podía producir una ideología como el comunismo. Él expresó esto acerca de la condición humana. Él dijo esto en su discurso en la Universidad de Stanford el 29 de septiembre de 1994. Él dijo acerca del ser humano: dada su fatal incorregibilidad, la humanidad probablemente tendrá que pasar por muchas más Ruandas y Chernobyl antes de comprender cuán increíblemente miope puede ser un ser humano que olvida que no es Dios. Esa es nuestra gran tragedia. Pensar que somos Dios. Pensar que podemos tener la solución en nuestras manos. Pensar que estamos en control. Eso es lo que Romanos llama en el capítulo 1 la gran tragedia, la gran oscuridad. Dice Romanos capítulo 1 que el hombre, deteniendo con injusticia la verdad acerca de Dios, conociendo la verdad, se entenebrecieron en sus razonamientos, se hicieron necios. En lugar de reconocer a Dios y darle gloria, adoraron a la creación. Tal y como lo dice, esa es nuestra gran tragedia. No somos Dios y no estamos en control. Esa es la realidad. Así que el mensaje de Navidad es mucho menos sentimental de lo que pensamos y es el más realista. Este es el mensaje de Navidad. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La realidad es terriblemente más oscura, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque no habrá para siempre oscuridad, dice Isaías. ¿Cómo resolverá Dios este gran problema y esta gran tragedia? ¿Cómo puede Dios convertir la oscuridad en luz? ¿Cuál es su remedio? Lo más extraordinario del mundo. Su respuesta al dolor y al quebranto humano fueron un bebé en un pesebre, envuelto en pañales. Esa es la respuesta de Dios al dolor humano. Un bebé. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Mira el verso 6 y 7 que está ligado a la promesa de que no habrá oscuridad para siempre. Dice el verso 6: porque un niño nos es nacido,
un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que está diciendo Isaías es que Dios se compromete. Dios está jurando: no voy a permitir que mi creación continúe así para siempre. En su celo por su creación que ama, Dios promete: no habrá oscuridad para siempre. Y su regalo y su respuesta: un hijo que nos es nacido y que nos es dado. De hecho, en el capítulo 7, en el verso 14, Isaías le da esta promesa al rey Acaz, a este rey necio. Mira lo que dice el verso 14, capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Mateo cita este texto relacionándolo inmediatamente con Jesús, a quien llamarán Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo dice: este es el niño prometido, esta es la Virgen, la que Dios prometió que sería el instrumento por el cual Dios estaría con nosotros. Esta es la afirmación más importante de toda la Biblia, la doctrina central. Dios con nosotros. Dios se hizo hombre. Esa es la promesa. Ahora considera las veces anteriores en las que Dios se había manifestado a las personas, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Tienes a Dios manifestando su gran poder y su nombre en las plagas de Egipto, juzgando su idolatría y su injusticia. Tienes a Dios revelándose a Abraham como un horno humeante. Tienes a Dios como una columna de fuego en el templo, revelando su gloria a la nación de Israel. O la nube en el Sinaí mientras temblaba y se oía su voz como truenos. ¿O qué me dices? El gran tornado que se llevó a Elías. ¿Qué tienen en común todas estas manifestaciones? Son espantosas y terribles, ¿verdad? Demostrando su gran poder y su gloria. Pero cuando Dios cumplió su promesa de traer salvación, Dios se manifestó como nunca antes, como un bebé en un pesebre. El que sostiene los pilares del universo, sostenido por los brazos de una mujer, vulnerable completamente, expuesto, encarnando todas las realidades de vivir en un mundo caótico y oscuro. Como dice un pequeño canto, esta canción se llama Canción de Cuna, donde un hombre le está cantando a un niñito en un pueblo pobrecito, un pueblo pobre, y este niño no tiene que comer ese día. Y en este canto, en esa canción de cuna, le dice: no te preocupes, Dios conoce tu necesidad. Porque Él mismo cuando vino a este mundo, dice la canción, el destino de este niño era destino de pobre y destino de cruz. Él encarnó lo que significa vivir en este mundo roto. Así que, ¿cuáles son las implicaciones de saber que el bebé que nació aquella noche, que estaba en el pesebre, no sabemos si era una cueva, si era un cuarto, pero no es el lugar para el nacimiento de un niño, que aquel bebé no es otro sino el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el admirable consejero? ¿Cuáles son las consecuencias, las implicaciones? Solo puedo responder de dos maneras al pesebre. Una,
puedo rechazar completamente este mensaje y decir, no lo creo, no lo quiero, no me interesa, no me rendiré a él. O puedes, como los pastores y los sabios de Oriente, rendirte delante de él y reconocer, este es Emmanuel, es Dios con nosotros. Pero no hay lugar para la neutralidad. No puedo decir, me encanta la Navidad, me encantan estas enseñanzas de Jesús. Fue un hombre muy sabio, fue un hombre bueno, nos enseñó cómo vivir. Jesús no te lo permite. O le rechazas o le adoras. Mira cómo la Biblia presenta la divinidad de Jesús de manera directa y muchas veces indirecta. Como en la escena donde Jesús está en un salón, en una casa, enseñando. Y está la casa llena de gente, por lo tanto, no se puede pasar. Y unos amigos llenos de fe, convencidos de que Jesús podría cambiar la vida de su amigo paralítico, descubrieron el techo e hicieron descender a su amigo. A lo que Jesús, mirándolo, le dijo, tus pecados son perdonados. Ahora lo entendió muy bien. Algunos líderes religiosos que escucharon a Jesús lo entendieron mucho mejor que muchas personas el día de hoy. Sabían las implicaciones de las palabras de Jesús. Así que en su corazón dijo uno de estos líderes, ¿quién se atreve a decir estas palabras? ¿Quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Exactamente. O sea, muy sencillo. Si tú eres testigo de una pelea entre José Luis y Lucas, y José Luis le da un golpe a Lucas en la cara, si tú vienes con Lucas y con José Luis y tú le dices a José Luis, no te preocupes, te perdono, los dos se te quedarían viendo y te dirían, vete de aquí, no seas ridículo. ¿Quién es el único que puede perdonar a José Luis? Lucas, que recibió el golpe. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué sentido tiene entonces que Jesús le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados, a menos que Él es Emmanuel, Dios hecho carne? En la Biblia hay muchos momentos donde seres celestiales se revelaron a los hombres con un mensaje especial. Y cuando los hombres caían de rodillas y los veneraban, inmediatamente estos seres celestiales los ponen de pie y les dicen, no te inclines delante de mí. Yo soy un consiervo tuyo. Pero cuando la gente se arrodillaba delante de Jesús, nunca los corrigió. Cuando la gente vino y llamó a Jesús, Señor, Jesús dijo, bien dices. Él es el Señor. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Así que no hay lugar para la neutralidad. Quizás me puedes decir, Alex, pero eso es precisamente lo que a la gente le choca de la fe cristiana, que somos intolerantes y andamos condenando ahí a la gente porque no creen que Jesús es Dios. Bueno, déjame decirte una cosa. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que vio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar, sino a salvar. Pero Juan dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Déjame decirlo de esta manera. Si un doctor te da un diagnóstico, o puedes aceptarlo como verdadero o puedes rechazarlo como una mentira. Pero no puedes llamar al doctor intolerante. Cuando mi mamá falleció hace un par de semanas, cáncer de colon, etapa 4, bastante ya grave. El doctor nos dio un diagnóstico. Yo podía tomar ese diagnóstico y decirle, doctor, no me interesa su diagnóstico, no le creo. Voy a ir con otros doctores y voy a pedir otro diagnóstico. Yo podía hacer eso. Aunque hubiera evidencia, ¿verdad? Podía rechazarla. O podía verificar la evidencia y revisarla. Pero no podía decir,
Oiga, doctor, qué intolerante es usted. O sea, eso no se hace. Qué intolerante. Hay muchos caminos para la verdad. No puedes hacer eso, ¿verdad? O me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Es un asunto de vida o muerte. O Jesús es Dios con nosotros, o es una mentira. Pero no hay lugar para la neutralidad. Ahora yo te ruego que si has escuchado este mensaje y lo has escuchado en otras ocasiones, yo te suplico que le rindas tu vida a Jesús. Te ruego que escuches estas palabras una vez más. Jesús te ama. Dios se hizo hombre para revelarse a tu vida, para que tengas salvación y perdón de pecados. No te vayas de aquí desechando este mensaje. Considéralo, por favor. Considéralo. ¿Y si es verdad? ¿Y si Él es Emmanuel? No te vayas sin considerarlo. Para aquellos que hemos creído, ¿qué significa que Emmanuel es Dios con nosotros? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 4. Mira lo que dice acerca de la luz y la vida relacionadas con Jesús. Dice el capítulo 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz, Él es la verdad. Pero mira lo que dice el verso número 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Es cierto, Él es la luz, Él es el creador. Mira lo que dice de hecho el verso número 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Él es la fuente de vida. Él es la luz verdadera que da vida a todos los hombres. Bueno, esta luz vino a este mundo. Retomando el verso 9, el verso 10, perdónenme, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció o no le reconoció. En su oscuridad, en su confusión, le llama a otras cosas Dios. Oscuridad. Por esa razón, vivimos descontentos. Por esa razón vivimos insatisfechos. Porque Él es la luz. Timothy Keller dice, podemos hacer una analogía entre el sol y Jesús. Porque el sol es fuente de vida y es fuente de verdad o revelación. Si no hubiera sol, no existiría la vida. El sol es una fuente de vida. Así como Dios, como Jesús es fuente de vida. Él nos creó. Por Él tenemos vida. Dependemos completamente de Él. Y por esa razón, cuando el hombre decidió dar la espalda a Dios y rebelarse contra su Creador, tal y como Dios dijo, experimentamos la muerte física. Morimos porque estamos separados de Dios. Pero también tenemos muerte espiritual. ¿Y qué significa morir espiritualmente? Significa que hemos perdido significado y esperanza. Significa que por eso estamos envueltos en deseos adictivos y desordenados. Significa que vivimos con un profundo descontento que no puede ser satisfecho. Significa que estamos llenos de vergüenza y de luchas de identidad. Significa que somos incapaces de cambiar. Es la realidad de la muerte espiritual. Por eso hacemos de las cosas y las personas dioses. Por esta confusión. Pero Él es la luz. Él es la vida verdadera. Él es la vida eterna. Él puede dar vida a aquel que confía en Él y que le reconoce
como la luz. Quien recibe el testimonio de Dios por medio de Jesús recibe la vida. Pero Él es la fuente de verdad también. Él nos muestra cómo es la realidad en verdad. Él nos muestra quiénes somos, quién es Dios y cómo es la vida. Por eso, retomando una vez más el verso 10, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mira el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? A los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel que recibe el testimonio de Dios por medio de Jesús se convierte en su hijo, recibe la vida verdadera, ha pasado de muerte a vida. Esta es la respuesta de Dios al dolor, a la oscuridad y al quebranto humano. Nos envía un regalo, su propia vida. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Así que al final, el mensaje de Navidad no es: aquí está Jesús, este es nuestro maestro, síguelo. Eso es lo que hace diferente a la fe cristiana de todas las demás religiones. Las religiones dicen: aquí está nuestro fundador, síguelo. O para que alcances la iluminación, o para que tengas una buena vida. No. El mensaje central de la Biblia no es cómo llegamos a Dios, sino es que Dios nos alcanzó a nosotros en nuestra oscuridad. Él vino hasta nosotros. Él se hizo hombre. Él vivió la vida obediente que tú y yo jamás podríamos vivir. Una vida de completa justicia y perfección. Pero también llevó nuestros pecados y nuestras maldades a la cruz. Llevó nuestro dolor a la cruz, nuestra tragedia a la cruz. Él experimentó lo que significa la soledad y el abandono para que tú y yo podamos tener una relación hoy con Dios. Ese es el corazón del mensaje cristiano. Es el corazón de la Navidad. Salvación y redención. Así que, ¿para quién es el mensaje de Navidad? Para los que se portan bien. No, para pecadores rotos, como tú y como yo. Dios quiere convertir nuestra oscuridad en luz, nuestro conflicto en paz, nuestra pérdida y desesperación en alegría. Cualquiera que sea la oscuridad que enfrentes, Él quiere ser tu luz. Así que podríamos estar en dos escenarios el día de hoy. Primer escenario: no tienes una relación con Dios, no lo conoces. O quizás podría ser que has estado cerca de la presencia de Dios, simpatizas con el mensaje de la Biblia, pero no tienes una relación con Dios. Bueno, Dios vino hasta nosotros porque Él te ofrece su amistad, te ofrece reconciliación, te ofrece perdón. Él es el que te ha estado buscando a ti. Y hoy tienes una vez más la oportunidad de escuchar esto. Él te ama y quiere tener una relación contigo. Quiere salvarte y rescatarte. Necesitas responder. Él quiere darte este regalo que es la vida. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo? Tienes que humillarte y reconocer que eres un pecador. Reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Reconocer que solo Él puede salvarte. Es la manera de recibir el regalo. Aun si has estado cerca, si no tienes una relación con Él, déjame ponértelo así. Es como ser fan de Jesús. Pero si no tienes una relación con Él, no tienes vida. Martín Lutero experimentó eso. Entendió su propia pecaminosidad. Estuvo cerca de la presencia de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Hasta que entendió el regalo que Dios ofrecía, la justicia de Jesús. Y entonces, humillado, recibió este regalo.
Es para ti. Él no quiere que estés cerca solamente. Él quiere que tengas una relación con Él. A través de Jesús se ha quitado todo lo que estorba para que puedas reconciliarte con Dios. No te vayas de aquí, te lo ruego, sin que te reconcilies con Dios. No te vayas de aquí sin que le entregues tu vida. Te lo ruego. Al final de la oración del día de hoy, habrán personas aquí al frente que estarán orando. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, pasa con estas personas. Van a orar por ti. Diles, quiero recibir a Dios. No sé cómo hacerlo. ¿Puedes ayudarme? Ellos te van a guiar. Te van a explicar algunas cosas. Pero no te vayas sin ponerte a cuentas con Él y entregarle tu vida. Incluso si alguien te está esperando, puedes pasar con Él. Puedes pasar con la persona que te trajo. Pero no te vayas sin ponerte a cuentas con Dios. Para aquellos que hemos creído en Jesús, no sé qué tipo de oscuridad estés enfrentando el día de hoy. Quizás por tu propio pecado o por alguna circunstancia difícil, una enfermedad, quizás una tragedia, una desilusión, un rompimiento. Déjame decirte algo. Hay esperanza en Cristo. Esa oscuridad no tiene la última palabra en tu vida. Aunque es real, no tiene la última palabra en tu vida. Puedes llorar incluso el día de hoy en estas fechas con la esperanza que gracias al niño que vino al pesebre, un día Él mismo enjugará tus lágrimas. Te dirá bienvenido a casa. No habrá más oscuridad. Esa es nuestra gran esperanza el día de hoy. No habrá más oscuridad. Pero hoy puedes vivir con esperanza. Hoy Dios puede tomar todo el dolor, la afrenta que estás viviendo, y Él puede darle un giro y utilizarlo para que te conviertas en un testimonio de la gracia y la bondad de Dios. Si le permites, déjame ponerlo en estas palabras. Si dejas que el niño del pesebre reine en tu vida todos los días, Él puede convertir cualquier tragedia en un motivo para darle gloria y exaltarle a Él, para que todos vean a Jesús con claridad en tu vida. Pero tienes que dejar que Él reine. Tienes que dejar que Él tome el control. Así que si tú estás en este otro escenario, hoy te ruego, ven delante de Manuel. Ora, ríndele tu vida, adórale, reconócele una vez más. Como dice la canción, que vengamos todos los fieles, adoremos a aquel que está sentado en el trono, aquel que ha resucitado. Cantémosle con alegría. Dejemos que Él tome el control. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra, meditar en el corazón, en la esencia de nuestra fe. Gracias por darnos este hermoso y maravilloso regalo de tu propia vida. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias porque viniste a nosotros en nuestra más profunda oscuridad y nos permitiste ver tu luz. Te revelaste a nosotros cuando estábamos ciegos y confundidos y nos has dado vida el día de hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí, Señor, rendidos completamente a Jesús, siguiendo a Jesús en todo lugar, confiando en que Él es nuestra esperanza. Él hace que todas las cosas sean nuevas. Y un día, Señor, un día no habrá más oscuridad. Pero gracias porque hoy eres nuestra luz. Podemos unirnos al Salmo. Señor, tú eres nuestra luz y salvación. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no tendremos temor porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Tú eres nuestra luz. Gracias. Te adoramos y te reconocemos en esta tarde. Amén.